cualquiera. Ahí. Bueno, lo que hacemos después de haber quemado superficialmente unos 3 milímetros a 1 milímetro los postes que van enterrados, ¿sí? Entonces tenemos que saber que la proporción son en 300 centímetros cúbicos 5 gramos de cera de abeja. Y bueno, como tenemos este aceite que tiene unos 900 centímetros cúbicos, vamos a preparar unos 15 gramos de cera de abeja, que fue lo que pesamos. Y como podemos ver en el color que tiene la cera de abeja, lo que vamos a hacer ahora, pusimos la ollita al fuego y directamente vamos a agregarle este aceite industrial que ya tiene en su medida 900 centímetros cúbicos. Y bueno, de esta marca no vamos a decir nada porque bueno, no está aportando nada al canal, pero se la está perdiendo, así que bueno, de estos 900 centímetros cúbicos lo que vamos a hacer, mientras se va calentando parejo, le vamos a agregar lo que ya vimos en pantalla, que son esos 15 gramos de cera de abeja, ¿sí? Entonces tenemos que saber que la proporción son en 300 centímetros cúbicos 5 gramos de cera de abeja. Y bueno, como tenemos este aceite que tiene unos 900 centímetros cúbicos, vamos a preparar unos 15 gramos de cera de abeja, que fue lo que pesamos. Y como podemos ver en el color que tiene la cera de abeja, ya de por sí la cera de abeja lo que nos está aportando es justamente todo esto, toda la impermeabilidad que ella nos está dando, ¿sí? Pero bueno, también ese color que tiene, ese oscuro, está dado por el propóleo, ¿sí? El propóleo es ese color oscuro que pudimos ver antes y que bueno, acá les muestro justamente. Y en este que tenemos acá vemos el color, ¿sí? Más oscuro, y en ese color más oscuro es que vamos largando en esta preparación. Y bueno, la idea es que esto vaya a fuego moderado, no necesitamos que vaya al máximo, y más si queremos lograr un color, empezar a manejarlo, ¿sí? Ahí justamente pasamos a una llama que sea mucho, no esté al máximo, que sea algo moderado, por el hecho de que un promedio de la cera de abeja fusiona a los 65 grados, ¿sí? Entonces de esta manera es como nosotros podemos aprovechar la poca temperatura para que ésta se termine disolviendo. Así que bueno, vamos a ir viendo cómo se va comportando y la vamos a ir revolviendo con un tenedor, ¿sí? Ese tenedor, y bueno, vamos a ver al final qué color termina quedando esta, y bueno, eso lo vamos a ver al final y después vamos a ir viendo cómo se va derritiendo. Bueno, como vemos ahora, justo está en esta última instancia, que vemos la última, que ya pasaron 5 minutos, ¿sí? Se terminó disolviendo esto en 5 minutos, y bueno, vemos algún otro poquito de sedimento, y que eso va a quedar abajo, y bueno, no ha cambiado mucho el color, así que bueno, vamos a ver después en alguna terminación cómo queda. Y bueno, ojalá le haya sido de mucha utilidad, y cualquier consulta la pueden dejar abajo en los comentarios. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es volcarlo, y antes vamos a ver la textura que se puede apreciar, ¿sí? Si vemos que está un poquito más densa, se va a terminar de poner un poco más densa, porque estamos ahora en verano, hoy han hecho 30 grados promedio, y lo que vamos a hacer es, con este embudo lo vamos a ir virtiendo sobre este mismo recipiente, ¿sí? Vamos a reutilizar el mismo recipiente del aceite para poder volver a vertir lo que es nuestra pintura barniz. Entonces vemos cómo se ha podido distribuir de manera homogénea, ¿sí? Se ha podido mezclar. Esto se llama que se ha emulsionado, ¿sí? Entonces acá vemos toda esa preparación, que están estos 15 gramos de cera en estos
900 centímetros cúbicos de este aceite, así que ya está para usar. Bueno, como quiera. Ahí. Bueno, lo que hacemos después de haber quemado superficialmente unos 3 milímetros a 1 milímetro los postes que van enterrados. Hola, hola amigos y amigas, tengan una muy buena bienvenida a esto que es barro sustentable. En el día de hoy estaremos viendo cómo tratar la madera, ¿sí? Esa madera que va enterrada para hacer una construcción, un obrador, lo que fuese, ¿sí? En este caso la madera que vamos a tratar es para hacer una estructura de un horno, pero bueno, en este programa nos focalizaremos en cómo tratar esa madera que va enterrada, ¿sí? Palos, postes, lo que fuese que va enterrada. Entonces esta técnica data de hace muchos años, hace 4 siglos aproximadamente se empezó a utilizar en Japón y bueno, es una técnica que tiene mucho auge y se la conoce como Yaki-Sugi, que Yaki significa calentar con fuego y Sugi significa ciprés, ¿sí? Por eso que se hacía antiguamente con estas maderas y demás, pero sirve para tratar cualquier otra madera. Y también como un dato anecdótico, porque hoy se la conoce a través de registros, pero en realidad en distintas comunidades originarias y demás, pueblos, lugares, se los sigue utilizando y por ahí no sabemos también hace cuánto, pero es hace mucho. Como hacer un poco una analogía, como construir con barro, por ejemplo, los adobes, se ha construido con esta técnica de adobe, que es el pan de ladrillo, el que tiene el formato, y se ha encontrado en distintos continentes, ¿sí? Con esa técnica en sí. Bueno, acá pasa algo muy similar y es una técnica que ayuda porque justamente el quemado, además de inhibir lo que es el crecimiento de hongos u otros insectos también, por ejemplo, también lo que ayuda cuando es superficial, cuando queda expuesta a los rayos del sol, ayuda a que también la proteja de los rayos UV. Entonces es una técnica que estaremos viendo de cómo poder hacer ese paso a paso y bueno, que lo disfruten. Bueno, lo que hacemos después de haber quemado superficialmente unos 3 milímetros a 1 milímetro los postes que van enterrados, luego que le pasamos un cepillo para poder limpiarlos de que quede de arena o de algo, de algún residuo, lo que hacemos es con esta pintura barniz de un aceite reutilizado, lo que hacemos es pintar todo lo que va enterrado. Entonces la función que cumple el quemado inhibe el crecimiento de hongos y hace que el agua no pueda penetrar de la mejor manera y hace por ende que al haber una humedad baja los bichos no puedan entrar en la madera, no puedan vivir bichos, entonces no es un medio óptimo. Y el aceite lo que hace es nos termina de cerciorar de que quede bien sellado. Este aceite tiene cera de abeja y bueno, esto lo que hace es que quede más sellado para que de esta manera se pueda proteger, ¿sí? Esta cera también está mezclada con un poco de propóleo que también endurece mucho más. Así que queda así pintado todas las caras y luego hacemos las que quedan. También como un dato extra, ese llenado de ese palo o ese poste a tratar, tanto para sea una construcción o lo que fuese, siempre conviene ponerle piedras, arena, distintos tipos de elementos, escombros, tierra también que contiene un montón
y otros elementos, limo, que es justamente materiales muy pequeños. Entonces todo eso lo que termina haciendo es compactándose de tal manera que le da la firmeza, y ante una inundación o excesiva agua que pueda haber, pueda seguir drenando también de esa manera, tenga la facilidad de drenar, y de esa manera le da estructura a lo que es la base de ese palo, ¿sí? Bueno, ojalá le haya sido de utilidad, y bueno, cualquier consulta la pueden hacer abajo en los comentarios. Y bueno, si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo, así te van a estar llegando estos videitos cuando vaya publicándolos en cada semana. Y bueno, cualquier duda o comentario que tengas sobre esto que estuvimos viendo, puedes hacerlo en los comentarios. Bueno, muchísimas gracias y todos los éxitos.